Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Garay Flores. Soy estudiante de la licenciatura en turismo. Voy cursando en quinto semestre. Este video es para platicarles un poco sobre la materia de negocios internacionales y diferencias culturales. Primeramente quiero platicarles sobre algunos conceptos bases para que entren en contexto y me entiendan un poco sobre lo que se va a tratar el resto del video. El primer concepto que les mencionaré es el comercio internacional. El comercio internacional son los bienes y servicios que se manejan o circulan en el mercado, ya sean nacionales y extranjeros. Otro concepto de los que les estaré hablando es el mercantilismo. El mercantilismo es un conjunto de ideas político-económico desarrolladas en Europa durante el siglo XVI. Estas ideas proponen medidas de protección a la producción local por encima de la producción extranjera. Muy bien, continuamos con la industrialización. La industrialización son empresas que se dedican a la transformación de materia prima para la creación de bienes. Tenemos, por otra parte, conceptos más comunes pero no menos importantes, como lo son la importación y la exportación. La importación hace referencia a la introducción de bienes materiales de un país extranjero a un país anfitrión. Bien, por otra parte, tenemos las exportaciones, que es cuando se extraen bienes de un país de origen hacia un país extranjero. Así en pausadita. Y luego... Continuamos con las barreras. Bien, continuamos con las barreras comerciales. Las barreras comerciales son mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos de los distintos países para reducir el flujo de importación de bienes como de servicios. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo. Bien, una vez ya mencionado estos conceptos, quisiera hablarles un poco sobre los antecedentes de los antecedentes más relevantes del comercio internacional. Los negocios internacionales comienzan con el mercantilismo de los años 1500 a 1800. En aquella época la riqueza de un país se medía en función de sus reservas de oro que tenían. En este lapso se decía que los países debían exportar más de lo que importaban, también conocido como superávit comercial. Después continuamos con el neomercantilismo, que sus intenciones eran lograr un excedente de exportaciones que les permitiera cumplir un objetivo político. Posteriormente se le atribuye la teoría del libre comercio, que esta teoría dice que a ningún país tiene lo que consume. Esa teoría se divide en dos variantes. Uno, la teoría de la ventaja absoluta, y dos, la teoría de la ventaja comparativa. La teoría de la ventaja absoluta dice que en el año de 1776, Adam Smith dice que el bienestar depende de los bienes y servicios disponibles para cada ciudadano, que los consumidores compren y elijan a quien comprar. Esto es una ventaja natural o adquirida. Tenemos la ventaja comparativa. En el año de 1817, por David Ricardo, dice que se especializa en lo que se puede producir de forma más eficiente. Y por último, para concluir con las teorías de los antecedentes del comercio internacional, encontramos la teoría de especializaciones, supuestos y limitaciones. Plano, los recursos se emplean completamente. Aquí, en esta teoría dice que un médico tenía la posibilidad de ser administrador sin ningún problema. Bien, en alguna ocasión recuerdo que estuvimos comentando de algunos servicios internacionales más reconocidos en el sector turismo, también sobre los empresarios exitosos reconocidos junto con sus empresas. Algunos de los servicios más relevantes que mis compañeros mencionaron fueron hoteles, restaurantes, agencias de viajes, organizaciones de viajes en grupos y guías de turismo.
También mencionaron los empresarios junto con sus empresas, que es lo que les voy a decir a continuación, como lo son Walt Disney de Bob Iger, Priceline Group de Britt Keeler, Las Vegas Sands de Sheldon Adelson, Delta Airlines de Ed Sebastian, entre otros. La docente nos designó algunos temas en equipo para exponerlos al resto de nuestros compañeros de la clase, los cuales los mencionaré a continuación, explicándoles algo breve de cada uno de ellos, de lo que más me acuerdo o más se me hizo relevante para presentárselos a ustedes. Choque cultural es uno de los principales temas que dieron a conocer nuestros compañeros. El choque cultural es el proceso por el que pasan las personas cuando cambian de lugar de residencia o simplemente viajan a un entorno donde se desarrolla una cultura diferente a la propia. Existen 4 etapas dentro del choque cultural, las cuales son la primera luna de miel, la cual se caracteriza por la euforia y emoción que representa conocer un lugar nuevo y cultura nueva. La etapa 2 es la etapa hostil. Se comienza a experimentar sensaciones de irritabilidad, ansiedad, miedo o incluso depresión. La etapa 3 o etapa de aceptación e integración es una etapa donde comienza a aparecer la familiaridad con la nueva cultura y los valores. Y la etapa 4, por último, es la de adaptación y biculturalismo. Esto se refiere a que ya se considera como una nueva cultura, la sensación de ser un nuevo extranjero desaparece, es un asunto del pasado y ahora es como tu propio hogar. Para el turista ya deja de, como bien lo acabo de mencionar, ya deja de ser un lugar extraño y se siente como si estuviera en casa. Los contrastes de valores culturales es donde se muestran condiciones opuestas o diferencias marcadas que existen entre personas. Los valores culturales fomentan el arraigo que los individuos poseen por sus costumbres y tradiciones. Algunos ejemplos de estos valores son la identidad nacional, la justicia, la belleza, la verdad, la igualdad, religión, afectividad, empatía, la paz, entre otros. Bueno, el contraste es la diferencia y si bien no en todos los países o culturas tenemos los mismos valores, como para los asiáticos no van a ser los mismos valores o van a tener la misma importancia que para los latinos o europeos. Es por esto que es importante ponerte en el lugar de las demás personas y pues sí, de tus compañeros de trabajos internacionales o de tus negociadores para comprender para comprenderlos mejor y de esta manera no se sientan ofendidos a la manera en que tú te desarrolles o te desempeñes con ellos en tu trabajo. Los contrastes de los valores culturales en las negociaciones, como bien les mencionaba, muchas de las veces los negociadores tienen pérdidas por falta de conocimiento de los valores culturales del negociador del otro lado de la mesa. En determinadas ocasiones, estos se sienten ofendidos por la manera en que el colega les responde o les cuestiona diferencias semánticas. Las diferencias semánticas son el estudio y significado de los símbolos y letras y sus combinaciones. Para una misma cultura de un mismo país, muchas veces una palabra tiene diferentes significados y no entiende sino hasta que se mantienen o entran en contexto. Si esto muchas de las veces es complicado para una misma cultura, se imaginan el impacto que tiene a nivel internacional para los negociantes de diferentes partes del mundo. Para hacer una negociación lleva consigo todo un proceso y este proceso se desarrolla a través de pasos a seguir. El primer paso es la preparación, definir objetivos y la firma en que se planean alcanzarlos. El paso 2 es la apertura.
Se realizan las presentaciones de ambas partes, de los ambos negociadores, y se define la forma de trabajo. Paso 3, el intercambio de propuestas. Ambas partes realizan un procedimiento y definen sus expectativas. Y por último, la etapa de cierre o paso 4. Aquí se concentra el acuerdo, que el acuerdo puede ser solo de palabra o un contrato escrito o firmado, dependiendo de la confianza que se tengan los negociantes. Existen algunas estrategias de negociación, como las que voy a mencionar a continuación. Nunca digas sí a la primera propuesta. Tómate un tiempo para responder. Nunca seas el primero en decir el precio. No trates de hacer perder el tiempo al otro. Anticipa diferentes escenarios. Pues sí, que veas de diferentes perspectivas el tipo de negociación que vas a hacer. Y siempre cierra la negociación dejando la información clara. Como manera de conclusión sobre este reporte que he estado platicándoles un poco, no sé si me he estado explicando o me he estado entendiendo. Por varias semanas quiero aportar que he aprendido y diferenciar formas de trato con las personas. Bien, es necesario aprender idiomas y diferentes formas de trato con las personas para tener mayores posibilidades de tener negociaciones con éxito, no solo con personas de tu entorno, sino que superar tus expectativas y hacerlo con negociadores internacionales, así como lo hacen los grandes empresarios. No veo por qué tú no podrías hacerlo de la misma manera y el día de mañana seas el próximo presidente de tu propia empresa, aliado con personas del otro lado del mundo, siendo lo que siempre quisiste ser. Muchas gracias por tomarse un momento de su tiempo para ver este pequeño video y muchas gracias a ustedes.